de poder entender de qué vamos a hablar hoy. 1 Corintios 6, 12. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como al otro destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. 14. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. 16. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois de vosotros? 20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¡Wow! Hasta acá vamos a leer en el día de hoy. Venimos haciendo esta serie, esta es la parte número 12. El Evangelio, cada vez que comienza el Señor, es un encuentro, un golpe de frente cultural contra la vida que venías viviendo antes de que viniera el Evangelio. Vos venías viviendo una vida común, como todo el mundo, pero cuando entraste a los caminos de Dios, te encontraste que el Evangelio, la buena noticia de salvación, es otra cosa, no tiene nada que ver con lo que es el mundo. Entonces es como un camión de frente que te choca contra la realidad que vos venís viviendo. Vos venís viviendo una realidad lógica de tantos años de vida, sin conocer lo que Dios piensa, pensando vos lo que Dios le agrada o no le agrada, sin saber si realmente a Dios le agrada o no le agrada esas cosas. Pero cuando vos te encontrás con la Biblia, cuando vos te encontrás contra el Espíritu Santo, es un golpe de frente en contra de toda la vida que venía llevando hasta el día de hoy. Y eso es lo que hace que cambie tu realidad. Porque si vos estás hoy en día acá sentado, es porque te diste cuenta que tu pasado no te sirvió de nada. Que tu pasado fue un pasado doloroso, para muchos humillante, como para mí. No quiero ni recordar mi pasado porque me da vergüenza de las cosas que hacía. Y si yo me doy cuenta que todo eso no sirve, me choca el camión de frente de la realidad de lo que Dios piensa, entonces yo tengo que cambiar mi forma de vivir. Yo tengo que cambiar y empezar a ser una nueva persona según la imagen que la palabra de Dios me dice que está bien y que está mal. ¿Se entiende? Hasta el día de hoy yo venía haciendo las cosas como yo más o menos podía, como yo pensaba que se hacía, como la realidad, la tele, papá, mamá, la abuelita, no sé quién, me enseñó que se tenía que hacer las cosas. Pero cuando yo entro al Evangelio, cuando yo tengo mi encuentro personal con Jesucristo, con la palabra de Dios, me doy cuenta cuál es la verdad. Dice la palabra de Dios que la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? De un pasado espantoso, del dolor y de la humillación de las cosas que hicimos antes. Ahora yo estoy preparado para empezar a pulir mi vida a la imagen de Jesucristo. ¿Lo entendimos de ahí? Entonces de repente me encuentro con este versículo del apóstol Pablo, que Pablo le estaba hablando a la iglesia de Corinto. Corinto quedaba en Grecia. Entonces tenía un pensamiento helenista, un pensamiento que todo estaba permitido. Entonces yo cuando leo el primer versículo 12 de 1 Corintios 6, siento como que Pablo me está dando autoridad o libertad para hacer todo lo que a mí se me da la gana. ¿No? ¿Cómo te parece? Pero que dice, todas las cosas me son lícitas.
Entonces acá como que Pablo me está dando la libertad de hacer lo que yo quiero. Pero cuando yo veo otras versiones para poder entender esto, para poder entender lo que realmente está pasando acá, yo siempre les conté en los cursos bíblicos, no le tengamos miedo a las otras traducciones, aprendamos a buscar el concepto que no entendés en otras traducciones que te van a aclarar un poquito el panorama. Y yo la busqué en la Nueva Traducción Viviente. Y eso me trajo luz y me llevó a explorar un poquito más para poder entender en este versículo por qué Pablo dice todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. ¿Por qué Pablo dice eso? Entonces cuando vean la Nueva Traducción Viviente, vean lo que dice. El versículo 12 dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. ¡Wow! Ustedes dicen, ¿qué pasa acá? Entonces me fue a llevar a empezar a investigar más sobre este asunto y llegué a investigar y llegué al momento donde me cuentan que había una frase, había un refrán entre los griegos, que era ¿viste esos refranes que tenemos, no sé, en casa de herrero? Un refrán así era. Más o menos, no era ese, pero todo me es lícito. Entonces los griegos tenían el pensamiento de que ellos pudieran hacer lo que realmente se les da la gana. Cuando yo leo acá a Pablo, más o menos como que me da a entender eso, pero cuando vos vienes a la interpretación correcta de este versículo, dice, ustedes dicen eso. Yo no lo estoy diciendo, dice Pablo. Dios no está diciendo eso. Ustedes dicen. ¿Se entiende? Se me permite hacer cualquier cosa. Ese era el refrán que tenían ellos. Yo tenía un refrán que les permitía hacer cualquier cosa. Hagamos lo que sea. Me acuerdo que una vez venía con un remis, ¿no? Ahí por Centenario. Por Centenario de allá para acá, ¿no? Y teníamos que doblar el 9 de julio. Entonces, venía así el remisero y dije, no vas a poder doblar porque no se puede doblar para, no entiendo mucho el conducir, pero se puede así para, de izquierda no se puede doblar en una avenida. Encima con semáforo no se podía doblar. Entonces le dije al remisero, no vas a poder doblar. Y el remisero, nunca me voy a olvidar la cara del remisero. Se da vuelta, hace, ¿viste? Ese pequeño gesto acá de una vuelta hasta acá, como que se acomoda así, agarra con las dos manos el volante, le pegó el volantazo. Quedamos estampados contra aquel lado del coche, se metió por 9 de julio, y quedamos en cuando hace ruido la rueda, de repente pegó un volantazo con todo. Se paró el coche el 9 de julio, se da vuelta, me mira y me dice, de poder puedo, no debo, pero de poder puedo. ¡Wow! Yo estaba un susto, pensé que no sé, me perdía, porque me tiró contra la puerta, estaba mal cerrado, me perdía. Y el revisor me enseñó que todas las cosas me son lícitas, pero no todas me convienen. Que por más que se pueda hacer, no la tenemos que hacer. Entonces el pensamiento griego era ese. Todas las cosas me son lícitas. Entonces Pablo le dice, no, eso lo dicen ustedes. No les es lícito hacer cualquier cosa. Acá viene el choque de culturas. Van a una cultura griega, como estaba en Corinto, llega una cultura espiritual en contra de una cultura moral. Los corintios tenían una cultura moral en la cual se les permitía hacer cualquier cosa. Ellos podían hacer lo que sea. ¿Por qué? Porque para ellos lo importante era el espíritu y no la carne. Y ese pensamiento está entrando hoy en día en la iglesia. Y eso tenemos que tener mucho cuidado. Todo me es permitido. Todas las cosas me son lícitas. A mí me lo han llegado a decir así con esa alma. Y ese pensamiento está entrando en la iglesia. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Si ahora acá lo importante es el espíritu, no la carne. Si para mí lo importante es el espíritu, la carne no importa. Y si la carne no importa, ¿a quién le importa lo que haga la carne? ¿Sí? De repente yo tengo deseos de comer, ¿y qué hago? Como. Porque la carne tiene deseos, y yo lo que hago es satisfacer los deseos que tiene mi carne de comer. Entonces con ese pensamiento los corintios vienen y traen esta idea y le dicen a Pablo, le discutían y le decían, si yo tengo hambre y como
es el espíritu, ¿qué problema hay que yo tenga deseos de tener relaciones sexuales? Los tenga. Si es como la carne come, el deseo se satisface. Entonces ese era el pensamiento griego que tiene que ver con esto. Y acá donde Pablo se levanta y le dice, si ustedes dicen todas las cosas me son lícitas, mas no todas nos convienen. No están haciendo nada. No es que nosotros tenemos una libertad para ir a hacer cualquier cosa con nuestro cuerpo y satisfacer unos deseos. Si igual el cuerpo no importa, lo único que importa es el espíritu. Porque 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5, versículo 23, casi al final, dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Acá la palabra de Dios, el apóstol Pablo, escribiéndole a los tesalonicenses, le explica y le deja bien en claro que si bien el espíritu es muy importante, el alma y el cuerpo también es importante. No podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo, con nuestra carne, pensando que lo único que importa es el espíritu. Aún el espíritu, el alma y el cuerpo, los tres tienen que estar irreprensibles para el día de la venida del Señor. Y eso es lo que Pablo está tratando de explicar acá a los Corintios. En esta versión que encontré, el versículo 12 de 1 Corintios 6, dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene, y aunque se me permita hacer cualquier cosa, no debo volverme esclavo de nada. Versículo 13, ustedes dicen, otra vez, la comida se hizo para el estómago y el estómago para la comida. Eso es cierto, aunque un día Dios acabará con ambos. Pero ustedes no pueden decir que nuestros cuerpos fueron creados para la inmoralidad sexual. Fue creado por el Señor y el Señor le importa nuestros cuerpos. Versículo 14. Y Dios nos levantará de los muertos con su poder, tal como levantó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo que está diciendo acá en esta versión me gusta porque la aclara un poco más, que está bien, es cierto, nuestro cuerpo cuando tiene hambre come, la vianda es para el vientre, pero lo va a destruir el Señor. El Señor va a destruir el vientre, las viandas, el deseo desenfrenado de comer, y también va a destruir todo aquello que vaya en contra del Espíritu de Dios. Este choque de culturas que Pablo está teniendo acá con ellos, en la iglesia de Corintios, por ahí cerca estaba el templo de la diosa Diana. Estaba en Éfeso, pero acá estaba cerca, estaba otro templo también, y las sacerdotisas eran prostitutas, los cuales los de Corinto, cada vez que querían rezarle a la diosa esta, hacían grandes orgías ahí en los palacios. Entonces Pablo de repente se encuentra con eso, y estos piensan que cuando vienen al Evangelio pueden hacer lo mismo, porque Pablo se la pasa hablándoles de que el Espíritu es el que vivifica, que el Espíritu es el que te une con el Señor, y ellos se tomaron directamente diciendo, bueno, si tanto el Espíritu, la carne la dejamos de lado, y que la carne haga lo que quiera. Hoy el pensamiento de la iglesia, o ha entrado en la iglesia un pensamiento más o menos parecido, que dice, bueno, lo espiritual es lo espiritual, lo carnal es lo carnal. No sé si a vos te lo dijeron. En mi vida personal no te metas. Acá hay una raya. Solamente lo espiritual, bueno, le pertenece a Dios, lo espiritual está bien,
que me hable de la Biblia está bien, que me predique del Espíritu está bien, que me diga cosas de Dios está lindo, que me pidas que venga 2 horas al culto está bien, pero hasta ahí. En mi vida personal, vos no te metas. Yo puedo hacer lo que yo quiera, porque es la carne y no tiene nada que ver con el Espíritu. Ese es el pensamiento que tenían ellos. Ese es el pensamiento que está entrando hoy en día en la iglesia. Y no es así. Porque como acabamos de leer en Tesalonicenses, tenemos que cuidar nuestro espiritual y cuerpo. Las tres tienen que estar preparadas y santificadas para el Señor. Y si nosotros no nos metemos también con esa parte de tu vida, ¿cómo vamos a cuidarte? ¿Cómo vamos a mostrarte? ¿Cómo vamos a expresar lo que Dios piensa sobre eso? ¿Lo vas siguiendo? ¿Me entendés? Hermano, esto es importante que lo entendamos, porque uno no se quiere meter en tu vida, obviamente. Tu vida es tu vida, las consecuencias las pasas vos. Pero eso no quita que yo te tenga que decir lo que dice la palabra de Dios. Yo te tengo que decir que vos tenés que cuidar, que tu cuerpo no es para la fornicación. Que tu cuerpo lo creó Dios para una persona especial. Una sola. Esa persona va a ser especial, se va a cumplir todos los pasos que se tienen que seguir hasta llegar al casamiento, en el cual ese cuerpo se puede compartir y los dos cuerpos se volverán una sola carne. ¿Cuántos problemas estamos viendo hoy en día por no hacerle caso a Dios? Por pensar que todas las cosas me son lícitas. Yo con mi cuerpo hago lo que quiero. Se lo entrego a quien yo quiero las veces que yo quiera. Y eso está provocando que la sociedad se caiga a pedazos. ¿Por qué se cae a pedazos? Porque terminamos destruidos. Es para nuestro bien, no es para castrarnos. No es para quitar el gozo que hay en una relación sexual. Es para darle el marco correcto. ¿Por qué? Porque cuando no le damos el marco correcto a todo esto, vienen los problemas. Vienen los verdaderos problemas. Por ejemplo, la parte sexual es la que tapa un montón de otras cosas. 2 novios, parejita de novios, que se están conociendo recién. Entonces, el carácter de ella, el carácter de él, están chocando, se están puliendo a ver si realmente es uno para el otro, y muchas veces, como el sexo se mete en el medio, tapa esa diferencia que hay, no se terminan de pulir, no se terminan de conocer, no se termina de ver si realmente es la persona para pasar el resto de mi vida. Lo termina tapando, y como ya lo tapó, lo termino uniendo, y terminamos viviendo vidas desastrosas porque tuvimos una relación sexual en el marco equivocado y no en el marco que la palabra de Dios está mandando. ¿Se entiende? ¿O no pasa eso? Personas que han tenido más de una pareja, han empezado antes de tener relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio, de repente viene otra persona más, y de repente se enamora de uno. Y ese sí va a ser el que podría compartir el resto de mi vida. ¿Cuál es el problema? La comparación. Empezás a comparar, pero con aquel era así, pero con aquel otro era así, y con aquel otro era... Entonces se empieza a turbar todo en tu mente, y eso que tendría que ser perfecto, como Dios lo preparó para que sea perfecto, empieza a haber conflictos. Y hoy en día la sociedad está viviendo así por los conflictos que hay, porque ellos piensan que todas las cosas les son lícitas, que pueden hacer cuando se le da la gana lo que se le da la gana, sin tener cuidado de algo tan importante que es el cuerpo, que es la sexualidad de cada uno. La sexualidad no está mal, pero está hecha para una sola persona. Cuando vos la conozcas, tiene que pasar por muchos filtros, para poder entregar esa sexualidad a esa persona y que esa persona te la entregue a vos y los dos sean una sola carne para siempre. Para siempre, hasta que el Señor venga a buscar, hasta que la muerte nos separe, como dice la palabra de Dios. Mientras que no respetemos esto, nuestras vidas van a seguir siendo un desastre. Va a ser satisfacer necesidades de viandas, pero dice que el Señor la va a destruir. Volvemos a la Biblia. En la versión Reina Valera la dice: todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen.
Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar por ninguna, dice Pablo. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto el uno como el otro, las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Nosotros tenemos que glorificar a Dios, no solamente en la parte espiritual, sino también en nuestra parte corporal, de nuestro cuerpo. Muchas veces empezamos a caer en un problema de moralidad. Ponemos la moralidad en vez de la espiritualidad. Y nosotros, hermanos, no somos personas morales. ¿Sabías eso? Bueno, sos una persona que tenés la moral alta. No, vos sos una persona espiritual, que tenés la moral aún mucho más alta que lo que las personas morales piensan que son. Porque la moralidad está formada por mi opinión, en cambio la espiritualidad está marcada por la que Dios nos está diciendo de lo que está bien y lo que está mal. Pues si yo hago las cosas moralmente correcto, chocaría de frente contra la parte espiritual que Dios me está pidiendo. Moralmente correcto. La conozco, queda embarazada. Moralmente correcto. ¿Va a abortar? Pues sí. Moralmente correcto, pago el aborto. Moralmente correcto, pago yo, bueno. Para que ella se vea libre para toda la vida. Eso es lo moralmente correcto. Pero cuando yo voy a la parte espiritual, acá el Señor me está diciendo otra cosa. No es así. No tendría que haber llegado a eso. Porque esas son consecuencias de haber hecho las cosas en contra de lo que Dios me está diciendo. No sé si me entendés. Tenemos que tener cuidado de no ser más moralistas que espirituales. No somos espirituales, no somos moralistas. Gracias, Señor. Versículo 14. Y Dios que levantó al Señor también a nosotros nos levantará con su poder. Dios nos va a levantar. Yo sé que por ahí parece imposible estas cosas. Yo sé que los deseos muchas veces descontrolan al ser humano y por 5 minutos se estropean ministerios, matrimonios, familias, por 5 minutos. Que se nos van de las manos y echamos a perder todo. Pero acá la palabra de Dios dice que si vos resistís, Él te va a levantar. Porque como lo levantó el Señor, te va a levantar a ti también. ¿No es lo que dice el versículo 15? ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Vos sabéis que vos sos miembro de Cristo? Vos sos miembro del cuerpo de Cristo. Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo, dice Pablo. En aquel tiempo, allá en esa ciudad, los de Corinto tenían ese tipo de pensamiento que se ponían ahí con rameras. Igualmente lo importante era el espíritu. Y Pablo lucha contra ese pensamiento y dice, no, porque tu cuerpo también le pertenece a Cristo. Porque en tu cuerpo también está Cristo ahí. Y vos no puedes agarrar tu cuerpo y meterlo en una ramera. Vos no puedes agarrar tu cuerpo y permitirle que tenga ciertos desenfrenos, porque también Cristo está ahí. O sea que Cristo está en vos en el momento de oscuridad, en el momento más íntimo, más secreto, más oculto que quieras tener. Cristo está ahí. ¿Vos lo sabías? Por más que cierre la puerta, por más que baje la ventana, por más que te vayas a un lugar donde nadie te conoce, como tu cuerpo es parte del cuerpo de Cristo, Cristo está ahí con vos. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. Versículo 16, mirá lo que dice. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera, un cuerpo es con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. O sea que los dos son una sola carne. Gloria al Señor. A ver, la señora, si quiere, prestamos atención, señora. Acá, feliz. Estamos en curso, estamos escuchando palabras de Dios.
escucha esto porque esto es importante. Cuando somos dos personas, y las dos personas se unen en una relación sexual, se vuelve una sola persona, dice la palabra de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una transmisión de maldiciones generacionales y de espíritus. Hay una transmisión en el medio de una relación sexual entre dos personas que quizás ni se conocen, y todas las maldiciones de una persona se las trae el otro, las maldiciones de una persona se las pasa para el otro. Era la propaganda que hacía hace muchos años cuando empezó el HIV. Había una propaganda muy buena que ponía la cara de uno y ponía 3. Ponía 3, ponía 4 de este lado, ponía 4 y van poniendo la cantidad de personas que se iban contagiando por tener relaciones sexuales libertinas, totalmente fuera del marco del matrimonio, con cualquiera. Entonces veías como el SIDA o el HIV en aquel tiempo, en aquel tiempo era el SIDA, hoy es el HIV, se iba contagiando en todas las personas. Lo mismo pasa en la parte espiritual. Vos te vas contagiando de cosas que ni te imaginás, que quizás esa persona no la tiene, pero con las personas anteriores que esa persona estuvo, sí las tiene. Y tu vida empieza a ser un desastre, te sentís turbado, y te sentís mal, y te empiezan a dar todas las cosas mal, porque se te pegaron todas las cosas, que en un momento decidiste ser una sola carne, una persona totalmente, muchas veces desconocida. La parte sexual, hermanos, es un tema que nosotros tenemos que aprender a tener mucho cuidado. Por eso el versículo 18, mira lo que dice. Pablo lo deja bien en claro. Y no es así nomás. Unirnos a otra persona nos puede traer muchas maldiciones. De ya el pecado está en contra de lo que Dios nos manda. Pero mira lo que dice: huid de la fornicación. Directamente. Huyan. No traten de entenderlo, no traten de explicarlo. Huyan de la fornicación. Es una bella historia de un muchachito, que ya sé que la conocen, que se llama José, en Egipto. ¿Se acuerdan de José? José cuenta la historia de José en Génesis, que de repente era esclavo en una casa de un gobernador, y la esposa del gobernador lo andaba detrás de él. Dice que se la tiraba encima, le aseaba la ropa, y en un momento donde se quedó solo con ella en la casa, dice que ella se le tiró encima, le sacó la ropa y José tuvo que salir huyendo. No se quedó ni a pensar, ni a preguntarle qué hacía, huyó directamente de la fornicación, porque sabía que ese gran pecado le iba a traer grandes consecuencias. Por eso la palabra de Dios es clara: huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo. Mas el que fornica contra su propio cuerpo. Tenemos que tener cuidado con estos temas porque parecen que son fuera de interés, viejos, desactualizados, pero es lo que le pasaba a los corintios, es lo que nos pasa hoy en día. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Pablo lo deja bien claro acá. Pablo dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Tenemos que hacer las dos cosas: no solamente andar en el espíritu, sino aparte no darle rienda suelta, no satisfacer los deseos de la carne. Los de Corinto lo que hacían era, querían andar en el espíritu y darle rienda suelta a los deseos carnales que ellos tenían. Y nosotros hoy en día, 2025, Pablo nos vuelve a decir lo mismo. El Espíritu Santo hoy nos dice lo mismo: anden en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Versículo 19 de Corinto, ¿sabes? ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois de vosotros? Acá Pablo dice algo tremendo que hoy en día lo chocaría contra la sociedad. ¿Viste cuando empezó el aborto?
Mi cuerpo, mi decisión. Mi cuerpo, mi decisión. Yo con mi cuerpo hago lo que yo quiero. Una vez que entramos al camino de Dios, una vez que entramos a las buenas noticias del Evangelio, acá nos deja algo muy en claro este versículo. Versículo 19. ¿O ignoráis que vuestros cuerpos es templo del Espíritu Santo? Ahora es un templo, hermano. El cual está dentro tuyo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestro. Tu cuerpo ya no te pertenece, en pocas palabras. Después más adelante vamos a ver cuando habla sobre la mujer y el marido y la esposa, de que no se pertenecen en su cuerpo, bueno, habla de otra cosa. Pero acá está hablando precisamente de que tu cuerpo, una vez que entraste a los caminos de Dios, ya tu cuerpo a vos no te pertenece. Porque inmediatamente se vuelve un templo del Espíritu Santo y el dueño de ese templo también es el dueño de tu cuerpo. Por eso acá Pablo es claro, tu cuerpo ya no te pertenece, hermano. Tenés que tener cuidado que estás haciendo con tu cuerpo porque no es tuyo. Es prestado para que vos lo cuides hasta el momento que suenen esas trompetas y no vayamos para el cielo. Para el momento hasta que diga basta, moramos, dormamos, que el Señor venga y los levante. Nuestros cuerpos ya no son nuestros, que pertenecen al Señor. ¿Por qué? Mira lo que dice el 20, ya termino. Versículo 20. Porque habéis sido comprados por precio. Fuiste comprado. Nunca fuiste libre, ¿sabías? No, pero yo antes era libre. No, nunca fuiste libre. Desde que naciste, o eras del diablo, de las tinieblas, o eras de la luz. Una vez que nosotros pecamos directamente, el diablo empezó a tomar posesión de nuestras vidas y terminamos siendo esclavos del diablo, de las tinieblas. Una vez que vinimos a Cristo, Cristo pagó el precio en la cruz del Calvario por nosotros, y al pagar el precio significa que ahora le pertenecemos a Él. Cuando vos vas a pagar algo, a comprar algo, lo pagás, ponés la platita sobre platita y te lo traes. Yo pago ese teclado, se lo pago a Diego. ¿Cuánto sale este teclado? 20 pesos. Le doy los 20 pesos, me lo llevo a mi casa porque es mío. Ya Diego no tiene más derecho de tocarlo, ya Diego no puede ni siquiera mirar. Yo con mi teclado lo que yo quiero, lo pongo en mi pieza, lo puedo tocar, lo puedo arriba de la cama, no sé qué hacer con el teclado, pero me lo compro porque es mío, ya no es más de él. Lo compré yo. Lo mismo pasa con Jesús. Si vos realmente te entregaste tu vida a Jesús, es porque entendiste que Él pagó el precio también por vos. Él ocupó ese lugar en la cruz del Calvario que te correspondía a vos. Él sufrió la muerte espantosa que te correspondía a vos. Él lo hizo todo eso para comprarte. Y hoy le perteneces a Él. Él tiene un recibo ahí de venta, compra y venta, que está tu nombre, lo tiene Él, y vos le perteneces a Él. Así que ya no te perteneces más a vos mismo para salir a satisfacer los deseos de tu carne. Porque habéis sido comprados por precio. ¿Y ahora qué hago? Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Los dos son de Dios. Tu espíritu le pertenece a Dios, pero tu cuerpo también. Pero todo me es lícito. Ustedes dicen que todo me es lícito, pero no todo conviene. Porque si está ilícito hacer esas cosas, vas a terminar siendo esclavo de esas cosas. Estás compartiendo tu cuerpo con cualquier cosa cuando realmente le pertenece a Dios y está hecho para glorificar el nombre del Señor. Llegará el momento, para los que no están casados, que aparezca esa persona especial puesta por Dios, la cual compartirá tu cuerpo. Llegará el momento, pero tenés que saber esperar. ¿Cómo le vas a demostrar tanto amor a esa persona que realmente es la que estás esperando para compartir el resto de tu vida? Yo siempre lo vi así. La sexualidad.
es un vaso en medio de un desierto tremendo. Y hoy en día aún peor todavía, siendo bombardeados por todos lados, por la televisión, por internet, por la calle. Entonces tu sexualidad es un vaso en el medio de un desierto tremendo. Y todo el mundo quiere venir a tomarlo. Hoy en día cualquiera toma del vaso de cualquiera. Pero este vaso le pertenece al Señor. Y el Señor me dijo que va a venir una persona especial en el cual va a tomar de mi agua. Y cuando esa persona venga, espero que mi copa la encuentre llena. No a medio suave. No a media que ya me la tomé la mitad. Bueno, acá tenés un poquito, esto es lo que te sobró. No. Supe esperar. Y mi amor te lo demuestro en darte totalmente y completamente lo que he sabido guardar. Así que, hermano, tenemos que comprender. Nuestros cuerpos no son para la fornicación, sino para glorificar el nombre de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle la gloria al Señor. Ahí donde estás, cerrar tus ojos. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús queremos traer esta palabra delante de ti. Esta palabra que nos has dado en el día de hoy, Señor, era que continuaba. Para que podamos entender de que no todo me es lícito. Ese es un refrán, Señor. Porque no todo me conviene en la vida. Y aquello que hago pensando que es lícito termina estropeando mi vida. Cuánto dolor, Señor, por no saber esperar. Cuánto dolor por pensar que es la persona correcta y no cumplir los pasos que tengo que cumplir, los tiempos que tenía que haber cumplido, y terminé tan dolorido, tan destrozado por dentro, sino tanta desilusión. Más que nada en este último tiempo, Señor, donde el mundo está tan conmocionado con estas cosas, Señor. Donde la sensualidad, Señora, está a flor de piel en todo, Señor. Pero tu palabra dice lo contrario. Tu palabra dice: tengo que saber esperar a la persona correcta y hacer las cosas bien y glorificarte aún en mi cuerpo, Señor. Porque mi cuerpo también te pertenece a ti, no solamente el espíritu. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús te pido que me ayudes, Señor, en este tiempo a controlar esos apetitos sexuales, Señor, y a ponerlos a los pies de Cristo para glorificar a Dios también a través de mi cuerpo. Padre, te pido por mis hermanos también, Señor, para que les des el entendimiento sobre esta palabra, para que aprendan que el cuerpo no es para fornicación, sino para el Señor. Que llegará el tiempo donde la persona correcta, Señor, será una sola carne con ellos. Padre, ayúdanos, porque Satanás ha atacado tanto este punto en este tiempo, Señor, en la sociedad, que ha destruido las familias, que ha destruido, Señor, tu santidad, lo que tú estás esperando, Señor, de nosotros. Te pido en el nombre de Jesús que este pensamiento no entre a tu iglesia, Señor, sino que podamos ser espirituales, como tú quieres que tu iglesia sea espiritual. Y que la novia del Cordero no se esté mezclando con cualquier cosa, sino que la novia del Cordero te está esperando blanca y resplandeciente, Señor, para cuando llegue ese momento donde tú nos llevarás a esa boda. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pido por cada uno de mis hermanos, bendícelos, cuídalos, protégelos, y que tu Santo Espíritu esté con ellos, Señor. Muéstrales esta palabra, enséñales más, Señor, que aprendan de tu cultura, Señor, y dejen la cultura del mundo. Padre, te amamos, te bendecimos, te pido que nos veas en el camino a casa, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con nosotros. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Gloria a Dios. El Señor te bendiga, hermano. Recordad que martes, Cocina de Mujeres, miércoles, próximo culto, ¿sí? Que Dios te bendiga. No te vayas sin saludar a tu hermano. Si alguien quiere poder orar, la oración, puede pasar para acá adelante.